Listo, señores. Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos comienzo entonces a nuestra asignatura estática y dinámica. ¿Listo? Entonces, para eso, señores, empezamos pues con esta presentación. Estábamos haciendo pues los últimos resúmenes, ¿cierto? De los elementos necesarios para comenzar en sí ya la parte de estática como tal. Y para eso, la última clase habíamos resuelto, o más bien habíamos recordado para qué servía, o más bien qué nos decía el teorema del seno de los cosenos, ¿cierto? Y decíamos que el teorema del seno, pues, tenía dos aplicaciones. Una, que era la que ustedes más conocen, ¿cierto? Que me servía, pues, para hallar los lados o los ángulos, considerando que el tema del seno me dice, pues, que un lado, a ver, quizás lo tengo por aquí, bueno, ahorita no me voy a demorar aquí, busquémoslo. El teorema del seno, pues, me dice, ¿cierto?, que el seno de un ángulo es al lado opuesto como el seno de otro ángulo es al lado opuesto como el seno de otro lado es al lado opuesto. ¿Listo? Esto es lo que nos plantea el primer planteamiento que tiene el teorema del seno. El segundo planteamiento es que me permite hallar el área de un triángulo cualquiera sin necesidad de conocer la altura, ¿cierto? Para esto solamente requiero yo, por ejemplo, para este caso, miren, requiero conocer el valor de sus lados y multiplicarlo por el ángulo, perdón, por el seno del ángulo, ¿cierto? Que se encuentra dentro de estos dos lados dividido entre dos. Esta es la segunda aplicación del teorema del seno. También miramos nosotros que el teorema del coseno no es nada más sino una prolongación, por decirlo así, del teorema de Pitágoras, que es el que ustedes miran aquí, ¿cierto? Entonces decimos que el teorema del coseno es prácticamente lo mismo, ¿cierto?, aplicado a cualquier triángulo. Mientras que el teorema de Pitágoras es específicamente un teorema diseñado para triángulos rectángulos, el teorema del coseno se lo puede utilizar para todo triángulo, incluyendo el triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, habíamos observado, habíamos hecho el análisis, ¿no? Que, por ejemplo, si yo aplico el teorema del coseno en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y quiero hallar, por ejemplo, la hipotenusa, ¿cierto? Mírenla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien, por favor, colabórele al compañero Cristian Dorado que no tiene el link de esta materia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, que sabemos, mire, que el teorema de Pitágoras, perdón, el teorema del coseno, nos dice que este coseno debe ser el coseno del ángulo opuesto al lado del cual nosotros queremos hallar el valor. Entonces, miren, en este caso, el lado opuesto es un ángulo de 90. Sabemos nosotros que coseno de 90, ¿cierto? ¿Vale cuánto? Coseno de 90 vale 0. 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0 y me queda, mire, lo que les había comentado, ¿cierto? El teorema de Pitágoras. ¿Listo, señores? Entonces, bueno, esto como para que lo tengamos ahí de referencia. En este momento, señores, vamos a empezar a hacer unos ejercicios, ¿sí? Uno o dos ejercicios nomás porque ya estamos en lo último. Creo que esto es lo último. Entonces, mire, el ejercicio que vamos a aprovechar ahorita es el siguiente. Aquí. Me dice lo siguiente, a ver. Listo. El ejercicio dice, un labrador quiere comprar un terreno con forma triangular. ¿Sí? El terreno tiene forma triangular. Se le ofrecen dos terrenos colindantes. Mire, este terreno colinda con este terreno, pues por medio aquí de estos límites, ¿cierto? El terreno A, que es este que está de verde, y el terreno B, que es este que está de azul. La longitud de las tres vallas que delimitan el terreno que delimitan el terreno A son
18, 24 y 28 metros. 18, 24 y 18, 24 y 28 metros. ¿Listo? O sea, la parte verde, ¿no? Esta linecita que va aquí, la parte verde, 28 metros. Y las longitudes del terreno B son 19, mírenla aquí, 20, esta de aquí, y 30 metros. Listo. Entonces, que yo veo aquí, ya. La pregunta es, ¿qué terreno debe comprar el labrador si desea el de mayor área? Entonces, si desea el de mayor área, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Pues calcular el área de cada uno de esos terrenos, ¿cierto? Algo muy sencillo. Entonces decimos, pues, recuerden que aquí lo podemos hacer por dos maneras, por cuatro maneras, ¿cierto? Pues en realidad son dos, ¿ok? Entonces la primera, ¿cierto? Aplicando la fórmula que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, área de un triángulo es base por altura sobre 2. La segunda diciendo que área es igual a ¿qué? A un lado multiplicado por otro lado y multiplicado por el seno del ángulo que está en esos dos lados, es decir, en este caso seno de gamma, y esto dividido entre 2. ¿Bien? ¿Qué problema tenemos en este caso? Que no tenemos este angulito, ¿cierto? No tenemos este angulito y la veo como grave. ¿Qué sugieren ustedes, chicos, ahí? ¿Qué podríamos hacer? Ahí hay algo como extraño porque no tenemos eso. ¿Alguna sugerencia? ¿Aló? Profe, como se conoce todas las medidas de todos los lados y pues se necesita un ángulo, se puede hacer el teorema del coseno. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Listo, listo. Miremoslo ahí. Sí, claro que sí. Perfecto. A ver. Entonces, listo. Vamos a calcular entonces este angulito que está aquí. Perfecto. Muy bien, compañerita. Entonces decimos que este lado que está aquí, mire, el C, el lado C, C al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los otros dos lados. Es decir, A al cuadrado, ¿cierto? Más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre estos dos lados, es decir, A por B. Gamma, ¿cierto? Conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto. ¿Qué no conocemos? Este angulito. Perfecto, muy bien. Listo, señores. Entonces llegamos aquí y despejamos. Decimos la coseno de gamma va a ser igual a ¿qué? A C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cierto? Esto lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Esto me queda positivo, ¿no? A ver, aquí hay un error. Está mal el despejo. Profe, lo que hay que, no se lo hace con arco coseno. ¿Cómo dice? Con arco coseno. No. Ah, sí, pero ahorita. O sea, primero tenemos que despejar el coseno y luego ya aplicamos eso. Entonces, permítame un momentico. Entonces, aquí nos quedaría que C al cuadrado, ¿cierto? Espérense, hagamos esta vaina bien. Por eso siempre es bueno hacer todo el proceso, muchachos, para estar tranquilos. Entonces, decimos que A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A C al cuadrado más 2 veces AB coseno de gamma. De aquí, ahora sí despejamos y decimos que entonces A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cierto? Esto debe ser igual a ¿qué? Dividido, pues, entre 2 veces A por B, esto debería ser igual a ¿qué? Al coseno, ¿cierto? De gamma. Listo, ahí ya la cosa es como diferente. Entonces, esto es igual a eso. Bien, entonces, reemplacemos. Entonces, A al cuadrado dice que vale 24. ¿Listo? Porfa, chicos, colabórenme, unos 3 estudiantes ahí. 24 más B al cuadrado que vale 18, ojo, A al cuadrado, menos C que vale 28 A al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por A, que vale 24, B, que vale
18, y esto me va a dar ¿cuánto? Necesito, por favor. 0,13. Gracias. 0,134. Eso, más numeritos. Eso, entre más numeritos me dé mejor. 4 números, por ejemplo, cuando sea un coseno, cuando sea una función trigonométrica, unos 4 numeritos es bueno. ¿Tiene otro por ahí? Listo. ¿Tiene otro? El 2. Listo. Ok, ¿y qué es esto? Pues esto es el coseno de gamma. Como lo que nos interesa es gamma, entonces decimos que gamma es igual a ¿qué? Al coseno a la menos 1 de 0.1342. ¿Cuánto me da esto? 82.28. Muy bien. Esto es gamma. Perfecto. Listo, señores. Ya murió el problema, miren, ¿sí? Solamente era haber aplicado eso y ya, está muerto eso. Entonces, ahora sí, señores, llegamos y decimos que el área de este triángulo de arriba es igual aquí. Es igual a A, ¿cierto? Es decir, que vale 24, por B, que vale 18, por seno de 82.28 grados, y todo esto dividido entre 2. ¿Listo? Área vale ¿cuánto? ¿Cuánto, perdón? 214. ¿Punto qué? Punto 04. Punto 04. Estos son metros cuadrados. ¿Listo? Mire, ya tenemos aquí una respuesta. Esta respuesta está bonita, pero desafortunadamente no nos sirve para nada hasta que tengamos lo mismo en el otro triángulo. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer aquí? Pues hacer exactamente lo mismo, ¿no? Esa sería una opción, hacer exactamente lo mismo. Entonces, llegamos, porfa, les dejo indicado que ustedes me calculan este angulito, ¿vale? La misma situación, señores. Entonces, lo que nos interesa aquí es hallar B, beta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aplicar los mismos conceptos. Entonces, decimos que sería F, ¿no es cierto? F. F al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A E al cuadrado más D al cuadrado menos 2 veces E por D por el coseno del ángulo que está entre estos dos, es decir, beta. Listo, señores, por favor, resuelvan esto y me dicen de una cuánto vale beta, ¿vale? No se demoren, chicos. Esto no es para puntos, ¿no? Los espero, chicos. A mí me dio 100 ¿Beta? punto, sí, 100.53. 153. ¿Sí? no, Sí, profe. 100.5384. Si lo quiere coger. Ojo. A ver, 100.53. ¿Y a la compañera le dio 100.153? No, 100.53 grados. Ah, ya, vale. 100.53 grados. Perfecto. Listo, señores. Entonces, mire, ya una vez encontrado esto, señores, esto está muerto. Lo mismo, entonces, el área 2 va a ser igual a ¿qué? Esto es el área 1, ¿cierto? Y el área 2 va a ser igual a ¿qué? A E por F por el seno de beta dividido entre 2. A ver, aquí hay un errorcito. Es E por, no por F, sino E por D. ¿Cierto? Entonces decimos que el área 2 va a ser igual a que a E, que vale 20. Ahorita no me interesa las unidades, señores, porque me interesa es que mecanicemos el proceso
¿cierto? Las unidades son súper importantes, pero ahorita, chicos, por favor, lo que me interesa es el proceso. E por D por el seno de beta. Beta, me están diciendo que vale 100.53 grados. Todo esto dividido entre 2. Conclusión, el área 2 vale ¿cuánto? 186.8, profe. Estos son metros cuadrados. ¿Listo, señores? Ya teniendo estos dos parámetros, miren, estas dos referencias, ya podemos decir, el señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Comprar el lote más grande o el más pequeño? A ver, dice, un labrador quiere comprar un terreno, ¿cómo no te voy a dar? A ver, ¿qué dice aquí? El terreno, ¿qué terreno debe comprar el labrador si desea el de mayor área? Pues muy sencillo, ¿no? Entonces, mire, el terreno que debería comprar sería el de del área 1. Ah, sí, ya. Entonces, mire, ¿por qué me puse a pensar ahorita? Porque de acuerdo al dibujo, parecería que el área del terreno B es más grande, pero mirando las dimensiones de ahí, no parece que es así. ¿Listo? Entonces, miren, el área más grande, ¿cierto? Este es el terreno, pues, que él debería comprar. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, esto es como para que lo tengan ahí presente. Si de pronto quieren hacer más, ahí les dejo otros ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, mírenlo. Si quieren, le sacan una fotico, y si quieren hacerlo, pues chévere, muchachos, para que aprendan un poquitico más. Mire, ahí está. Si quieren, saquen una fotico ahí. Mire, ese es el problema. Ok, una fotico, chicos, los que deseen. Profe, Y ¿puede pasamos. aumentarle el zoom un poquitico? Es que verás, si lo aumento, no sale todo. Entonces, dale ahí, toma una fotico ahí, y ya lo bajo otro poquito. Listo, profe, espéreme. Ujú. Listo, profe. Ahora sí, ahí. ¿Listo? Para que le salga esto. Mire. Listo. Ujú. Bueno, listo, muchachos. Ok, entonces ya hicimos toda esta parte, señores. Yo creo que hemos finiquitado este pequeño resumen. ¿Sí? Está todo. Creo que también hicimos unos ejercicios sobre los teoremas de Tales, el teorema de Tales de Mileto, sobre uno creo que fue. ¿Listo? Y ya, ahí está. Bueno, entonces ahora sí, señores, nos metemos en el campo directo de la estática. ¿Listo? Entonces, para eso, señores, empecemos a mirar un poquito de historia, de cómo nace la estática. ¿Listo? Entonces, primero que todo, para hablar de la estática, tenemos que hablar de la mecánica, porque la estática se desprende de la mecánica. Entonces, la mecánica como tal, señores, es una ciencia. ¿Listo? Es una ciencia. No es una ciencia abstracta, no es una ciencia pura, sino una ciencia aplicada. ¿Listo? Ojo con todo esto que estoy diciendo en ese momento. No es una ciencia, ¿qué dije? Una ciencia pura, no es una ciencia abstracta, ¿ya? Sino una ciencia aplicada. ¿Por qué aplicada? Pues porque aplica los conceptos, los conocimientos que se mira, por ejemplo, en otras disciplinas, ¿no? La parte de matemáticas, la parte de la física, ¿cierto? ¿Ya? Por eso yo les decía a ustedes al principio, miren, es importante, ¿por qué hicimos ese resumen? Vean, porque lo que vamos a hacer aquí en estática, señores, es todos esos conocimientos que usted sabe ahí nos faltó hacer de pronto ejercicios, ¿no? Sobre la parte de las identidades trigonométricas y toda esa vaina, pero eso ya les queda a ustedes, señores. Yo les colaboré hasta ahí, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar todas esas herramientas y aplicarlas a un problema específico, ¿listo? Es esa la cuestión. Bien, entonces verán, la mecánica, señores, para su estudio se divide principalmente en los campos que usted mira ahí en la pantalla. Se divide en mecánica aplicada a los sólidos y mecánica aplicada a los fluidos. Listo, gracias al compañero o compañera que me manda ahí ese mensaje.
de un número 315, no la tengo identificada. Muchas gracias. Bueno, listo, señores. Entonces, bueno, primero definamos, a ver, ¿qué es la mecánica? La mecánica es una ciencia aplicada que, ojo, describe y predice, ¿cierto? Describe y predice las condiciones de un cuerpo, las condiciones de reposo o de movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Describe las condiciones de reposo o de movimiento de los cuerpos en general. ¿Listo? Y entonces para su estudio se divide en dos partes, mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Cuando hablamos mecánica de sólidos, señores, entonces hacemos ahí también una subdivisión. Entonces decimos que la mecánica de sólidos a su vez se divide en mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables, ¿cierto? Hay que aclarar, señores, hay que ser bien específicos aquí y se debe tener claro que en la realidad ningún cuerpo es rígido, ¿listo? O de otra manera, muchachos, podemos decir también, podemos decirlo así, que es rígido bajo cierto rango, bajo ciertas condiciones, entonces lo podríamos decir, ¿ya? Es rígido bajo ciertas condiciones, pero si somos estrictos, muy estrictos, señores, en realidad ningún cuerpo es rígido, ¿no? Entonces, ahí por varios me pueden decir, no, profe, mentiras, ¿cómo así? El ladrillo es rígido, el acero es rígido. Yo ya les había dicho, señores, que pues eso a la vista humana aparentemente es rígido, pero si usted tiene la posibilidad de colocar algunos sensores extremadamente exactos, ¿no? Y usted a ese ladrillo llega y le aplica, suponiendo que esto es un ladrillo, llega y le aplica una fuerza, ¿cierto? Se va a dar cuenta que se presenta una pequeña deformación, ¿cierto? De pronto imperceptible al ojo humano, ¿listo? Que se presenta una pequeña deformación en una zona que se conoce como zona elástica, ¿cierto? Todo cuerpo pues tiene estas dos zonas, ¿no? Una zona elástica y una zona plástica, sino que algunos cuerpos, los cuerpos que entre comillas, se hablan que son rígidos, esa zona elástica es prácticamente despreciable, es muy pequeñita, ¿cierto? Entonces es prácticamente despreciable. Pero bueno, entonces, haciendo esa aclaración, ¿cierto? Entonces, para el estudio de los sólidos, tenemos que analizar eso, ¿no? Que hay una parte de la mecánica que estudia los cuerpos rígidos y esa parte que estudia los cuerpos rígidos a su vez se divide en aquella que estudia a esos cuerpos en reposo, que se llama estática, y aquella que estudia a los cuerpos en movimiento, que se llama dinámica. A su vez, señores, la dinámica, para estudiar esos cuerpos en movimiento, se divide en dos partes, que es la cinemática y la cinética. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Que la cinemática, señores, estudia los cuerpos en movimiento sin tener en cuenta qué causó ese movimiento, ¿cierto? ¿Qué fuerzas causaron ese movimiento? ¿Ya? Solamente estudia ese movimiento. Entonces, ahí es donde, para recordarles un poquito a ustedes, el semestre anterior y en bachillerato, ahí es donde ustedes empezaron a estudiar movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo. Creo que era toda esa cuestión, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa parte. Por el contrario, la dinámica, repito, también se divide en cinética. La cinética que estudia los cuerpos en movimiento, pero ahora sí, considerando quién es el que causó ese movimiento, qué fuerzas causaron ese movimiento. Esto, la verdad, es algo muy lindo, muchachos, es hermoso. ¿Listo? Y como ustedes se dan cuenta, miren, ese cuadrito ahí me está representando la columna vertebral de los sólidos. ¿Listo? Buenas tardes, compañero. Coménteme, ¿cuál es su pregunta? 317, 660, ¿cuál es la pregunta? Me disculpa, pues no está identificado ahí, no puedo decirle por su nombre, que recién me dieron un reintegro de clases. Ajá, ¿y qué pasa? Verá, le pido un favor, creo que es una compañerita, le pido un favor. Ahorita sigue en la clase y si gusta, al final de la clase charlamos un poquito. A ver. Hasta el momento, señores, pondrán atención, hasta el momento,
Lo que pasa es que la compañera me hace una pregunta que si las clases son virtuales o presenciales. Hasta el momento, señores, quedaron suspendidas. Todas las clases son virtuales. ¿Listo? Yo no sé si la parte de los laboratorios, pero creo que en este momento a ustedes ninguna materia es presencial. ¿Listo? Todas son virtuales, por favor. ¿Vale? Listo. Gracias, Jesús Alejandro, por la razón. Listo. Listo. Bien, señores. Entonces, eso les comentaba bien. Entonces, miren, nosotros estamos aquí en este momento, ¿cierto? Estamos en esta partecita. Perdón, estamos aquí, miren. ¿Sí? Ustedes, dada la condición de la carrera, ustedes, dentro de la parte laboral de ustedes, esta parte de la dinámica no es como tan trascendental, ¿cierto? Claro que ven ustedes fenómenos dinámicos, pero no es como tan trascendental, y por eso esta parte la ven dentro de otras materias, pero solamente las aplicaciones concretas. Para nosotros, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, por el contrario, es fundamental esto, ¿cierto? Esta parte de la dinámica es clave. ¿No es que, por ejemplo, uno va a diseñar una máquina? Toda máquina tiene movimiento, toda máquina lo que hace es transformar, ¿cierto? Y transmitir fuerzas. Entonces, mire, esto es vital, eso es clave, ¿listo? Entonces, ustedes en este caso ven esto, y una vez vean eso, nos vamos a otro lado, que es lo que continúa acá. Entonces, como habíamos dicho, se dividía la mecánica en mecánica de cuerpos rígidos y mecánica de cuerpos deformables. Entonces, la mecánica de cuerpos deformables, para estudiarla, se divide en estas tres ramas: mecánica de materiales o resistencia de materiales, teoría de la elasticidad y teoría de la plasticidad. En realidad, ¿cierto? La principal, la básica, señores, es esta. Es la que pues la mayoría de ingenieros o pues la mayoría de varias clases de ingenieros vemos. Entonces, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, principalmente vemos esto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que ahí nos estamos como aproximando más a la realidad. Venimos de algo imaginario, que es la estática. Ojo, no quiere decir que lo que vamos a ver no existe en la realidad, y no quiere decir que con esto no pueda usted diseñar. Sí, señores, ¿cierto? Es más, de aquí ya usted ya puede empezar a hacer algunos diseños, ¿no? Pero entonces hay que saber cuáles podemos trabajar ahí, y ya nos vamos metiendo cada vez más, vamos aterrizando ya en la realidad como tal, y la realidad es que sí hay, que los cuerpos pues son deformables, ¿no? Entonces, cada vez nos vamos acercando a la realidad. Entonces, mire, cuando nos vamos acercando ahí, vamos a trabajar con lo que se llama resistencia de materiales. ¿Listo? Ok. Entonces, resistencia de materiales. Bien. Y entonces usted con resistencia de materiales, ¿qué hace, chicos? Usted con resistencia de materiales, usted puede decir, vea, yo necesito que tal pórtico o tal viga sea diseñada en este perfil, ¿ya? Perfil es la forma que tiene un material, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted dice, yo quiero que esta viga tenga esta forma. Esto se llama un perfil. Repito, perfil es la forma, ¿cierto? Mírala, estos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo necesito que tenga este perfil, esta forma. Entonces, ¿qué hace? Que con la resistencia de materiales, ya teniendo ya los conocimientos que adquirió usted en estática, puede decir, bueno, listo, si la quiere en ese perfil, entonces este perfil va a tener las siguientes dimensiones. Y le va a decir, vea, si la hace en ese perfil, la deformación, si hacemos una vista de esto, más o menos esto sería la viga, vista así de como de frente. Entonces, miren, si dice la resistencia de materiales, usted cuando ya se vuelve un duro en eso, va a decir, vea, si usted la quiere en ese perfil, listo, la puede hacer, y la deformación que va a adquirir es esta aquí, mire, esta distancia que está aquí, cuando le aplique esta carga aquí. Entonces usted ya, con criterios de ingeniero, dice, sí, esta deformación es aceptable. Ojo, las deformaciones son aceptables, repito, bajo cierto rango, hasta cierto punto. Entonces uno dice, sí, no, hasta ahí estaba bien, no hay ningún problema, eso es lo que se espera, perfecto. ¿Listo? Pero entonces ya usted dice, ya mira acá, que los cálculos dicen, no, mira, si usted lo quiere en ese perfil, se le va a deformar así.
Entonces ya usted dice, no, señor, no, ahí no me interesa, eso es peligrosísimo, ahí donde pasa eso me va a perjudicar otros materiales, otros elementos, no, señor, ¿listo? Entonces todo eso, señores, lo vamos a aprender nosotros en resistencia en materiales. Posteriormente a eso, ¿cierto? Esa es la clasificación general, señores, ya desde el punto de vista de la ingeniería, cualquiera que sea. Ya en el caso de ustedes, señores, a partir de esto ya vienen otras materias, ¿no? Sigue la columna, ¿no? Viene por acá otras vértebras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya usted va a estudiar estructuras metálicas. Después de esto, ¿listo? Cómo diseñar en estructuras metálicas. Y bueno, luego ya viene el concreto, bueno, ya, y otra serie de cositas, ¿listo? Bueno, por otro lado, señores, la mecánica también estudia los fluidos. Y estos fluidos también se dividen, esta es una de las divisiones, en fluidos incompresibles, o sea, los líquidos, y fluidos compresibles, o sea, los gases, ¿vale? Y esta mecánica de fluidos, señores, para su estudio se divide en dos partes. Otra forma de dividirla sería la siguiente. Una parte que estudia los fluidos cuando están en reposo, algo parecido a lo que pasa aquí, miren, ¿no? Con los cuerpos rígidos. Entonces, una parte que estudia los fluidos en reposo que se llama, muy parecido a esto, ¿verdad? Hidroestática, y una parte de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en movimiento que se llama hidrodinámica, parecida a esta, mira, ¿cierto? Y ahí es bien importante, muchachos, es eso lo que se mira en mecánica de fluidos. Entonces, ahí es bien clave, señores, ¿por qué? Porque desde ahí, señores, ya usted empieza a hacer sus diseños hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, mirar cuál es la tubería y cuál es el caudal y cuál es la presión. Bueno, hay una serie de variables ahí que se requieren para que el agua, por ejemplo, llegue desde un depósito que está en la superficie de la tierra hasta un tanque que se encuentra sobre un edificio, por ejemplo, utilizando una motobomba, y ahí va a aprender usted a seleccionar motobombas, bueno, ahí y en otras asignaturas de ese campo de la hidráulica. ¿Listo? Bueno, entonces esto, señores, era como para que ustedes se den cuenta hacia dónde vamos nosotros. Ustedes ya han comenzado aquí con estática y han comenzado ustedes aquí con hidráulica y con líquidos y con gases, con la materia fluidos y termodinámica. ¿Listo? Entonces, esa fluidos y termodinámica es como una introducción a lo que es mecánica de fluidos como tal. ¿Vale? Bueno, por otro lado, señores, vamos a definir algunos elementos claves para el curso. ¿Cuáles son? ¿Qué es una partícula? ¿Qué se entiende por partícula? Entonces dice, vea, que es el modelo matemático de un cuerpo y se representa como un punto. Se considera que la masa del cuerpo, por sus dimensiones, ¿cierto?, no se la tiene en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo, nosotros para estudiar estática comenzamos estudiando la mecánica de partículas, ¿cierto? Es decir, llegamos y asumimos que el cuerpo, llámese un taxi, llámese un barco, un edificio, lo vamos a asumir pequeñito, pequeñito, ¿listo? Entonces, para iniciar el estudio vamos a decir que esto, el elemento que usted quiera, es una partícula, ¿listo? Y a esa partícula es donde se le van a aplicar aquí unas fuerzas, ¿cierto? Todo esto ustedes ya lo saben. Más adelante, terminando este capítulo, vamos a un siguiente capítulo. Repito, mire, cada vez nos vamos a ir como más a la realidad. Entonces vamos a mirar qué es un cuerpo rígido. Entonces dice, un cuerpo rígido es la combinación de un gran número de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí. Claro, miren. Entonces llegamos y supóngase aquí, mire, un ladrillo, ¿ya? Aquí en el primer capítulo considerábamos que el ladrillo era una partícula. O sea, decíamos que era tan pequeñito para nuestro análisis que lo considerábamos como un puntico. Acá en el siguiente capítulo ya lo vamos a considerar más real. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este ladrillo cuando yo le aplico una fuerza así y cuando le aplique una fuerza en este sentido? ¿Qué le va a pasar? Eso lo vamos a analizar cuando miremos el segundo capítulo que se llama estática de cuerpos rígidos. ¿Listo? No es muy diferente, la verdad. ¿Listo? Y dice que es la combinación de un gran número de partículas. Entonces, mire, claro, vea, esto es una partícula, el cuerpo rígido es esa partícula más esta otra, bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Que ocupan posiciones fijas entre sí.
tal que las propiedades del material no tendrán que tomarse en cuenta al estudiar los efectos de las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Y aquí hay dos conceptos también que yo me imagino que ustedes los conocen, que son el concepto de fuerza concentrada y el concepto de fuerza neta. Entonces, una fuerza concentrada, ¿qué es? Es una fuerza que representa el efecto de una carga que se supone actúa en cierto punto de un cuerpo, ¿cierto? Una carga puede representarse mediante una fuerza concentrada siempre que el área sobre la que se aplique la carga sea muy pequeña en comparación con el tamaño total del cuerpo. Entonces, a nosotros, señores, desde bachillerato nos han enseñado que, por ejemplo, el peso de un cuerpo, imagínense aquí este ladrillo, entonces nos han enseñado que el peso de un cuerpo, ¿cómo se representa? Miren, como una carga distribuida. ¿Listo? Y en gran parte del curso que vamos a tener, se seguirá considerando así. Pero yo creo que ya ustedes en este momento ya pueden darse cuenta que el peso en la realidad no se debería representar así. ¿Por qué? Porque según la definición del peso, el peso es la fuerza de atracción que la Tierra o el núcleo de la Tierra ejerce sobre un cuerpo que se encuentra entre su superficie. Cuando se habla sobre un cuerpo, se está refiriendo es sobre cada una de las partículas que conforman al cuerpo. Entonces, en realidad, mire, si tenemos que esta, supóngase aquí, es la Tierra, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, un avión. Disculpen que haga esto aquí de manera rápida, así. ¿Sí? Entonces, observen que la Tierra está ejerciendo fuerza. Mire, vamos a imaginarnos que estas son las partículas que componen al avión. Entonces, la fuerza, mire, perdón, la Tierra está ejerciendo fuerza, mire, sobre esa partícula, sobre esa partícula, sobre esa partícula, sobre esa partícula, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, el peso, señores, se lo debe representar con otro concepto que se llama fuerza distribuida. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿cómo así? Entonces, si esto es así, ¿por qué a mí me enseñaron que el peso yo lo debo representar con una sola fuerza? ¿Cierto? Bien, señores, pues la realidad, señores, es esta. Fuerza distribuida. El peso es una fuerza distribuida. Estoy colocando como ejemplo pero eso se aplica para otro tipo de fuerzas también. Pero para fines de cálculo, señores, es más fácil trabajar con una fuerza concentrada. Ojo, coloquémosla aquí, fuerza concentrada, que con una fuerza distribuida. Entonces, dado que es fácil, lo que uno hace es transformar todas estas fuerzas distribuidas en una sola fuerza llamada fuerza concentrada, que es el peso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me están entendiendo? Respóndanme, por favor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vale. Ok, entonces bien, y la última fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y se denomina fuerza neta, la cual es importante para la aplicación de los principios del álgebra vectorial. Lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, mire, lo que uno hace es, para fines de cálculos, estas fuerzas distribuidas, lo que hace uno es convertirlas en una sola fuerza que se llama fuerza concentrada o fuerza resultante, también se le conoce. ¿Listo? Bueno, para el estudio de la mecánica, entonces, se requiere conocer también o manejar algunos conceptos. Pues resulta, señores, que la mecánica descansa o sus fundamentos están en dos aspectos. Primero, unos conceptos físicos y segundo, unos principios fundamentales. Entonces, los conceptos sobre los cuales descansa la mecánica son el tiempo, la masa, la fuerza, conceptos. Pueda que todos, pueda que algunos, pero se van a manejar estos conceptos. Entonces, es bueno como desde aquí que sepamos, ¿no? Esto, algunos los voy a pasar rápido porque ya los hemos visto también en fluidos. Entonces, miremos, ¿qué es el espacio? Entonces, el espacio, cuando se habla de espacio, uno lo relaciona, ¿cierto? Con
la ubicación de algo, ¿no? Como por ejemplo un punto podría ser. Y cuando usted lo relaciona con esa ubicación, pues usted también hace referencia. Si lo voy a ubicar es con respecto a alguien, mire. Entonces, por ejemplo, mire, llega usted aquí y hace un sistema aquí. Mire, un sistema de ejes coordenados, ¿cierto? X, Y Z. Y entonces, mire, ya que tiene ese sistema de ejes, usted dice, vea, este punto P está ubicado con respecto, ¿cierto?, a este sistema de ejes coordenados a una distancia X, Y, Z, miren. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de espacio, está hablando de 3 dimensiones, vea. Dimensión en X, dimensión en Y y dimensión en Z. Entonces, eso es importante. Entonces, a un espacio lo definen 3 variables, 3 longitudes. ¿Listo? Que esas longitudes se conocen como las coordenadas, ¿cierto?, de un punto. ¿Vale? Y siempre recuerden, entonces, siempre que hablemos de espacio, nos tenemos que referir, o nuestra mente tiene que estar un sistema de ejes coordenados, ¿no? Para poder hacer esa referencia. Entonces, decir, vea, este punto P se encuentra ubicado con respecto a este sistema de coordenadas en el espacio. Miren, uno habla ahí de espacio cuando hay 3 longitudes. Habla uno del plano cuando hay, ¿qué? 2 longitudes. Y habla uno de una dimensión de tipo unidimensional cuando pues hay una sola dimensión, ¿listo? Entonces en el espacio siempre se debe hablar de 3 elementos, 3 magnitudes, perdón, 3 magnitudes, no, una magnitud que son compuestas de 3 longitudes. Bien, ¿qué es la masa? Pues la masa ya lo habíamos analizado en fluidos, ¿cierto? La masa, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? ¿Cómo se lo mide? Se lo mide pues por comparación. Y eso es como lo básico también de la masa. Y la fuerza, pues ya hemos hablado que es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro, o como lo dice aquí, la interacción de un cuerpo sobre otro. Hay diferentes tipos de fuerzas, chicos, ¿no? Hay fuerzas que se llaman fuerzas de contacto directo o contacto real, y hay fuerzas que se las conoce como de contacto indirecto o también llamadas fuerzas a distancia. Ejemplo de fuerzas de contacto directo, ¿cuáles podrían ser, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice fuerzas de contacto directo que ustedes han escuchado? Yo sé que todos saben. Fricción. Fricción, muy bien. Claro, ¿por qué? Porque vea, para que haya fricción, este cuerpo tiene que tener contacto aquí con este. Si usted lo hace aquí arriba, pues no hay fricción, vea. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo. ¿Qué dice? ¿Tensión? ¿Tensión? Tensión, muy bien. La fuerza de tensión, muy El bien. peso. El Normal, peso, creo. no, señor. El peso La no. normal. La normal, muy bien. El peso no, ahorita miramos, ¿listo? La normal, ¿cómo así que la normal? Claro, vean. Tenemos aquí este bloque, ¿cierto? Sobre este bloque se encuentra un cuerpo, miren, ¿cierto? Entonces, miren, este cuerpo le está ejerciendo una fuerza a este bloque. ¿Cómo? El peso, ¿cierto? Pero el bloque, a su vez, le está ejerciendo una fuerza que es perpendicular, ¿cierto?, a la superficie en donde está este cuerpo, es decir, aquí, ¿cierto? Entonces, mira, esta superficie, ¿y listo? Hay una fuerza que es perpendicular. Si esto se inclina, mire, la fuerza normal también se inclina, siempre perpendicular. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, la normal. Otrica, por favor, ahí. Otra fuerza que me regala. ¿Recuperación? Empuje. ¿Cómo? Fuerza recuperadora. ¿Cuál es esa? La de que producen los muelles. Ah, sí, correcto. Muy bien. Ajá. La fuerza, entonces, fuerza sería la fuerza de los resortes, ¿cierto? Esa es la que usted está diciendo, eso. Perfecto, muy bien. La fuerza en los resortes, muy bien. La otra que la compañerita habló ahorita, el empuje. Esa es una fuerza de contacto directo. ¿Cómo así? Profe, ¿cómo así que es de contacto directo? Claro. La fuerza de empuje.
¿Cómo se produce la fuerza de empuje? La fuerza de empuje, señores, me adelanto, esto lo vamos a ver en fluidos y termodinámica, pero me les adelanto aquí de manera rápida. La fuerza de empuje se produce cuando, más bien, ¿cómo se produce esto? ¿O cómo actúa? Actúa algo muy parecido a cómo actúan las defensas en nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Las defensas, cuando ven que hay un cuerpo extraño, ¿cierto? ¿Qué hacen? Tratan de sacarlo, ¿no? Tratan de evacuarlo de alguna manera, y por eso es que se presentan esas sintomatologías, ¿no? De fiebre, escalofríos, bueno, no sé qué tantas cosas se presentan ahí, ¿no? ¿La? Porque esos anticuerpos tratan de sacarlo y matar a ese virus, a ese cuerpo extraño, ¿no? que ha entrado a nuestro cuerpo. Algo parecido, señores, es lo que pasa con la fuerza de flotación, creo que dijo la compañera, fuerza flotante, ¿fue que dijo? ¿La fuerza bullante? Bueno, entonces esa fuerza sí que se llama fuerza bullante, flotante, o el famoso principio de Arquímedes, es eso, miren. Esa fuerza solamente actúa cuando en el fluido se introduce un cuerpo. ¿Listo? Se introduce un cuerpo. A medida que se introduce, ahí automáticamente, apenas llega a tocar el agua o el fluido que sea, inmediatamente el fluido, ¿listo? Actúa con una fuerza, ¿ya? Y esa fuerza lo que hace es evitar que ese cuerpo siga sumergiéndose, siga metiéndose, ¿ya? Profe, pero ¿cómo así? O sea que si el cuerpo se va para abajo, ¿no actúa la fuerza bullante? Siempre va a actuar. Que el peso de pronto fue superior, fue más grande que la fuerza bullante, es otro cuento. Pero así sea más pesado, señores, ya, pues como es más pesado, ese va a vencerla, pero la fuerza no se da por vencida, así le toque siempre mantener al cuerpo debajo, pero siempre va a estar la fuerza ahí, siempre. ¿Listo? Así el cuerpo se haya sumergido, la fuerza flotante o bullante va a estar ahí. Eso como para que lo tengamos presente. Bueno, entonces miren, esas son fuerzas de contacto directo. Ahora sí, ¿cuáles se llaman fuerzas de contacto indirecto? Ya alguien por ahí dio un ejemplo, ¿cierto? Entonces serían fuerzas en las cuales los cuerpos no están en contacto. Ejemplo, el peso. ¿Cómo así, profe? Mire, que estamos diciendo que es el peso. El peso, ¿cierto? Mire, si nos imaginábamos nuevamente que esto es el planeta, ¿ya? Y hay un cuerpo aquí, entonces mire, el núcleo de la Tierra es el que ejerce una fuerza de atracción, ¿cierto? De todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie, pero entiéndase por superficie no solamente aquí, el nivel S, sino también la atmósfera, ¿no? ¿Listo? La atmósfera terrestre. ¿Ok? Entonces, mire, este cuerpo está sobre la atmósfera. Todo cuerpo que se encuentre sobre la atmósfera o sobre su superficie aquí, listo, es atraído por la Tierra. Entonces la pregunta, mire, ¿está en contacto directo con este? No, pero le está haciendo una fuerza. Otro ejemplo de una fuerza de contacto indirecto o contacto a distancia. ¿La fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es el otro nombre que se le da al peso. Muy bien, listo, pero ojo, ya lo había dicho, ¿cierto? El peso se lo conoce como peso, fuerza gravitatoria o fuerza producida por la gravedad. ¿Listo? Ese es el mismo. ¿Cuál otro? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. Muy bien. Ese es otro ejemplo de fuerzas a distancia. La magnética. No están en contacto. Ese es el otro ejemplo, ¿listo? Que ustedes lo pueden visualizar más fácilmente en sus casas, ¿cierto? Colocan ustedes un imán, ¿cierto? Y colocan otro imán, ¿listo? A una cierta distancia y se dan cuenta ustedes que, mire, el uno, usted se le va acercando, ¿listo? Sin tocarlos, se va a dar cuenta que usted, dependiendo de los movimientos que le haga un imán, ¿cierto? El otro imán le responde, ¿ok? Y no están en contacto, ¿ya? Entonces, esos son como los mejores ejemplos para hablar de fuerzas a distancia. Bueno, señores, eso con respecto a eso. Lo del tiempo, pues ya lo habíamos visto, ¿no? El tiempo, es también otra forma de definir el tiempo, es como la duración de un evento. Así, algo sencillo, la duración de un evento. ¿Listo?
Y en fluidos y termodinámica lo definimos ya de una manera como más técnica, ¿no? Como la duración del periodo de oscilación de los átomos, perdón, ¿cómo es? De unas partículas que están dentro del átomo de Cl, y bueno, ya ustedes se acordarán un poquitico de eso, ya se había definido esa parte ya, ¿no es cierto? Pero entonces esas 4 variables o magnitudes o cantidades físicas son las que se necesitan para hacer un cursito de estática. ¿Listo? Bueno. Aquí vemos, miren, aquí vemos estas 4 magnitudes, la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza. No me paro mucho en estos, chicos, porque eso ya lo miramos en fluidos. ¿Listo? Bueno, continuando, señores. Entonces dije que la mecánica se sentaba en 4 conceptos básicos y 6 principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Entonces, verán. Para entrar a trabajar en la mecánica, señores, se debe conocer estos principios. El primer principio, ¿qué nos dice? 3, 4, 5, 6, correcto. El primer principio nos dice el principio de la transmisibilidad. Esto suena como a esos nombres como esas películas de ciencia ficción, ¿no? Transmisibilidad. ¿Qué es eso? El principio de transmisibilidad me dice, yo tengo un cuerpo aquí, ¿cierto? Observará lo que voy a hacer ahorita, señores. Bueno. Entonces, tengo un cuerpito al cual yo le aplico una fuerza, ¿cierto? El principio de transmisibilidad me dice lo siguiente. Esa fuercita, mire que yo tenía aquí, mírenla ahí, esa fuercita, señores, ¿ya? Me va a causar el mismo efecto sobre este cuerpo, señores. Observen ahí, mírenlo. Voy a hacerla más grandecita esta. Y miren lo que me dice. Esta fuercita que está aquí, que se llama F1, ¿cierto? Yo la paso por esta misma línea azul. ¿Sí la ven ustedes? La paso aquí, por esta misma línea azul ahí. Perdón, muchachos. Entonces, mire, esa fuercita yo la puedo cambiar de ubicación, ¿cierto? A través de una línea, mire, la línea, esta se llama línea de acción, esta línea que está aquí. Es una línea imaginaria. Línea imaginaria. ¿Cierto? Se llama línea de acción. Es la línea por donde pasa la fuerza. Entonces, observen, esta fuercita, ¿qué hace? Primero que todo, esta fuercita sobre este cuerpo, pues muy probablemente me lo mueve, ¿no? Me lo mueve en esta dirección, así. Pero entonces, mire, yo puedo conseguir el mismo efecto de moverlo en esa dirección si esta fuercita, en vez de empujar este bloque, lo que hago es alarlo, o jalarlo, como quiera usted expresar. ¿Listo? Entonces, miren, yo puedo conseguir el mismo efecto, miren, ¿sí ven? A esto que acabo de hacer se le conoce como el famoso principio de transmisibilidad, ¿ya? Pero el principio me dice a mí que yo puedo hacer eso siempre y cuando la fuerza yo la desplace, la mueva a cualquier punto del cuerpo, pero la condición es que el punto donde yo coloque esa fuerza tiene que estar sobre la misma línea de acción. Entonces sucede lo que les estoy comentando. Desde el punto de vista externo del cuerpo voy a conseguir el mismo efecto. ¿Cuál? Que este cuerpo se mueva en esta dirección, que es lo que yo quiero. ¿Listo? Profe, pero eso no es así porque internamente no va a pasar lo mismo. Claro, exacto. Desde el punto de vista interno ya es otro cuento. ¿Ya? Desde el punto de vista interno, mire, ¿qué va a pasar? Que usted tenía aplicada originalmente esta fuerza, ¿dónde? Aquí, miren, este puntico, ¿cierto? Entonces, mire, si exageramos un poco la cosa, muy probablemente, ¿cierto? Imaginémonos que no es un ladrillo, sino es un borrador de nata. Entonces, mire, ¿qué le va a pasar ahí? Esto se va a deformar así, ¿listo? Mientras que si usted esta fuercita la traslada en este puntico de aquí, la deformación no va a ser así, mírenla.
sino la deformación va a ser acá. Entonces, ojo, desde el punto de vista interno, este principio no cuenta, ¿ya? Y aquí estamos haciendo un análisis externo de los cuerpos. Eso debe quedar claro. Nosotros nos vamos a meter a la parte externa del cuerpo en esta materia. En resistencia a materiales ya analizará usted estas situaciones. ¿Vale, chicos? Entonces, este es un principio que nosotros lo vamos a estudiar en otro capítulo. Creo que es en el capítulo 4, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, este es un principio en el cual se basa la mecánica. Principio de transmisibilidad. ¿Cuál es otro principio? Miren, este es el primero, ¿no? Entonces, vamos con el segundo. Segundo, ¿cuál es? Es la primera ley de Newton, que ustedes ya la conocen, que dice que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo, desde el punto de vista matemático, debe ser igual a 0. ¿Cuándo se da eso? Todo esto, vuelvo y repito, desde el punto de vista externo. ¿Cuándo se da esto? Vuelvo y repito, a ver, la sumatoria de fuerzas aplicadas externamente sobre un cuerpo es igual a 0. Esto se da, ¿cierto? Cuando es igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Pues que el cuerpo va a estar en equilibrio o va a estar en reposo. Esto es lo que nos dice esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Planteando esta ley de otra manera, dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio o en reposo o con movimiento, moviéndose con velocidad constante en una línea, ¿cierto? Si la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Cómo así? Entonces, volvamos otra vez aquí, ¿verdad? Volvamos aquí. Llegamos aquí y hacemos el bloquecito, miren, ahí está. Entonces, le aplicamos dos fuercitas, ¿sí? Una fuercita aquí, como la anterior. Incluso, me parecería que esta fuercita debe estar un poquito, como así. No, ya no pude. Listo. Bueno, dejémosla ahí. Y mírenla ahí. Eso ahí aparece aquí. Ahí está. Entonces, mire, la primera ley de Newton nos dice que al sumar esta fuerza F1 con esta fuerza F2, si la sumatoria, si al sumarla, ¿cierto? Encuentro que F1 menos F2 es igual a 0, la conclusión es que este cuerpo que está aquí está en reposo, está en equilibrio o se encuentra moviendo, pero con velocidad constante, ¿cierto? Con velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir que sea velocidad constante? Pues que no tiene aceleración, chicos, ¿cierto? Por eso dice, se va a mover en línea recta. Y no sé si ustedes se acuerdan, en física uno hace un experimento, ¿no? Llega y coloca, por ejemplo, hay un módulo ahí, hay un módulo de aire, ¿no? Entonces es un modulito, es un carril de aire, ¿cierto? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad en sus colegios, ¿cierto? No sé si acá en la universidad existe eso. Entonces, verán, ¿no? Aquí hay un carril, miren, ¿no? Y este carril tiene aquí unos agujeros, ¿cierto? Por aquí y por el otro lado también. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí sale aire, ¿listo? Y encima de este carril, pues, está un vehículo, un móvil. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este móvil usted lo hace pasar por aquí, como no se supone que no hay fricción, este móvil se puede desplazar por aquí, se puede desplazar tranquilamente, ¿cierto? Se supone que este es un carril un poquito largo, ¿no? Para que se pueda mirar el efecto, ¿listo? Entonces, él se está moviendo con velocidad constante, miren, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas se encuentra en equilibrio. Bueno, otra de las leyes, señores, es la famosa segunda ley de Newton. Esa segunda ley de Newton nos dice que cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, ¿no? En movimiento, pero en este caso hablemos de movimiento general, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega el cuerpo y comienza de aquí, por acá, está, ¿cierto? O se está moviendo, por ejemplo, en un círculo, en fin, ¿no? Entonces, es porque hay un desequilibrio de fuerzas, ¿cierto? O es porque existe una fuerza resultante. Mira, aquí en la primera ley, la fuerza resultante, ¿cuál es? 0.
En cambio, acá miren la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo va a ser igual a ¿qué? Al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en la segunda ley de Newton no podemos hablar de velocidad constante. ¿Por qué? Porque está esta variable aquí, aceleración. Hay aceleración. ¿Listo? Entonces eso me dice a mí que cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, hablemos de movimientos generales, entonces es porque hay un desequilibrio de fuerzas, ¿cierto? Y esas fuerzas van a ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que el cuerpo esté sufriendo. ¿Listo? Bien, ahora viene aquí una cuarta ley, que es la tercera ley de Newton. Esa ley de la tercera ley de Newton se la conoce ya con nombre propio, se la conoce como la famosa ley de acción y reacción. Es una ley universal que se aplica no solamente para la física, sino se aplica hasta para la vida, ¿no? ¿No han escuchado ustedes? Dice, incluso se la aplica utilizando otros conceptos, ¿no? En la vida se habla del karma, se habla de no hay que portarse mal, porque si tú te portas mal, así mismo se van a portar contigo. O sea, si han escuchado, miren muchachos, yo siempre, como les digo, he tratado de eso, ¿no? De analizar la vida en general, señores. Esto no es solamente para la materia, esto se aplica y son leyes universales, señores. ¿Sí? Que de pronto ahorita me salgo un poquito del tema, pero es para que se den cuenta que esto se aplica en la realidad también, ¿ya? Entonces dice, si tú haces tal cosa, a ti te va a pasar eso. Actúa bien para que actúen bien contigo, dice, ¿no? Esa es la famosa ley de Newton aplicada ya a otros contextos. ¿Listo? Bien, señores, entonces, por ejemplo, en esta ley nosotros podemos explicar qué pasa, ¿cierto? Cuando usted le pega, le da un puño a una pared, le pega a la pared y por efectos de ese golpe, ¿cierto? Ahí le pegó a la pared le responde de igual manera, ¿cierto? Con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Es esa la ley de acción y reacción. ¿Listo? Vuelvo aquí, tenemos nuestro murito, ¿cierto? Llegué aquí y le apliqué una fuerza F. Al aplicarle esa fuerza F, ¿qué hace la pared? Dice, no, señor. Yo llego y le respondo de igual manera, ¿cierto? Pero en dirección contraria. Eso se llama ley de acción y reacción y es el cuarto principio en el que se basa la mecánica. Como una consecuencia o una aplicación específica de esa tercera ley, encontramos aquí la famosa ley de gravitación de Newton, que ustedes ya la conocen resumida, ¿cierto? Y nos dice esta ley que si yo tengo dos cuerpos, ojo, ahorita analizamos esta ley de paralelogramo, estamos en la ley de la gravitación, yo tengo dos cuerpos. Mírenlos ahí. Este cuerpito y este otro cuerpito acá. ¿Cierto? Entonces, esta ley me dice lo siguiente. Ahí está. Bueno, ahí me disculpan chicos, de pronto ahí no está tan bien, pero creo que sí se entiende la idea. Esta ley me dice, señores, que dos partículas cualesquiera, mírenla, aquí tenemos esta partícula que tiene una masa m y esta otra que tiene una masa m también, ¿cierto? Tienen fuerzas de atracción, ¿cierto? Que actúan entre ellas, ¿sí? Tienen fuerzas de atracción, ¿ya? Ahora, estas fuerzas con las que se atraen estas dos partículas son iguales y opuestas. Iguales y opuestas. ¿Ok? Y esa fuerza de atracción a distancia que existe entre estos dos cuerpos, ¿cierto? Se la puede calcular mediante la siguiente ecuación. Fuerza es igual a G por M minúscula, o sea, por las masas, sobre la distancia de separación entre estas dos partículas. La distancia de separación. ¿Listo?
Eso es lo que me dice la ley de la gravitación. Si se dan cuenta, es una aplicación de la tercera ley de Newton. Fuerza de acción y reacción. Mire, aquí hay una acción, aquí hay una reacción, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la característica? Que estos cuerpos están a distancia, ¿no? Entonces dice que es la fuerza de atracción, pero sin contacto, ¿no? Bueno, y un caso particular de esta ley de la gravitación es el que sucede en la Tierra. Entonces, digamos nosotros aquí tenemos una masa. Una masa grandota aquí. Listo ahí. Y hay una masa pequeñita, bueno, esta masa grandota la vamos a llamar M, y hay una masa pequeñita, ¿cierto? Que se encuentra en la superficie de la I, ¿cierto? Una masa bien pequeñita. Ahí, supongamos eso. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la Tierra, esta sería la masa de la Tierra. Mira. Y tenemos aquí una masa pequeñita llamada M. Entonces, aplicando esta ley de la gravitación, ¿cierto? De Newton. Entonces, miren, vemos nosotros que la Tierra le está ejerciendo una fuercita, mírenla, ¿a quién? A esta partícula que se encuentra en la superficie de la Tierra, miren. Y la Tierra, a su vez, le está ejerciendo también una fuerza igual y opuesta, ¿no? A la Tierra, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia r? Pues la distancia r, como la partícula se encuentra exactamente en la Tierra, pues, y como quien le hace la fuerza de atracción es el núcleo de la Tierra, entonces la distancia es el radio de la Tierra, mírenla. ¿Se dan cuenta? Y entonces, a esta fuercita que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que se encuentran sobre la superficie, lo que se conoce como peso. Perdón, muchachos. ¿Aló? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? ¿No conoce qué? ¿El link? No, pues porque no ve que ese link es el link de la primera clase. Me imagino que, pues no sé ella cuándo entraría. Pues no sé, a ver cómo hacemos para enviarle. Yo estoy en clase aquí desde hace rato con los estudiantes. ¿Se lo envío? Se lo envío. Claro, sí, se lo envío ahorita mismo, ¿vale? Ya mismo se lo envío. No, pues no ve que yo estoy en clase, profe, ahorita es difícil pues contestarles a los demás. Ajá. ¿Se lo envío cuál? ¿A ese teléfono? ¿Al suyo? ¿Al normal? Bueno, listo, ya se lo envío. Ya, vale, hasta luego. Muchachos, discúlpenme un momentico, que hay un estudiante ahí que no puede entrar. A ver, miremos esto. Profe Contreras. Bueno, chicos, continuemos entonces con la clase, ¿listo? Bien, entonces miren, señores, a esta fuerza que la Tierra está ejerciendo sobre todos esos cuerpitos es lo que nosotros le conocemos como el peso, explicado ya de una manera como más científica, digámoslo así, ¿cierto? Entonces miren, ¿y cómo se calcula? Aquí está la fórmula, miren, esta es la fórmula, así se calcula el peso. Solamente, bueno, aquí me faltó decirles que a esta G se la conoce como constante gravitatoria o constante de gravitación, o también se la conoce como constante universal, ¿cierto? Entonces, señores, cuando hablamos del peso, señores, a esto, señores, que está aquí, mire, vean, pongan atención aquí, vean,
al producto de la masa de la Tierra por esa constante universal y por esa distancia del centro de la Tierra a la superficie, o sea, por el radio, a estos señores se lo conoce como la famosa gravedad, ¿cierto? Esa es la gravedad que, multiplicada por esta masa del cuerpo, es lo que nosotros le llamamos el famoso peso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, mire, esta es una aplicación de la ley de la gravitación universal. ¿Listo? Ley de la gravitación universal o ley de la gravitación de Newton, ¿cierto? Que aquí, esa ley, pues, nos da el concepto de peso. ¿Sí estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí vamos bien? Sí. Bueno. Listo, señores. Entonces, ahorita nos vamos entrando más, ¿cierto? Y vemos el último principio. Mire, son 6. Este es el quinto y ahorita viene el sexto. Entonces, ya este es un principio que va mucho con la parte matemática. Entonces, dice que el principio en el que se basa la estática es la ley del paralelogramo para sumar vectores, en este caso para sumar fuerzas, ¿cierto? Aquí la variable que nos interesa es la fuerza. Entonces, ¿qué nos dice el principio o la ley más bien del paralelogramo? Nos dice, que ustedes ya la conocen, nos dicen que dos fuerzas, ojo, dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por otra, ¿cierto? La cual se llama fuerza resultante, fuerza concentrada, ¿cierto? Tiene todos esos nombres, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa eso? Entonces, verá, tenemos aquí, ¿listo? La partícula. Entonces, sobre esa partícula, ¿cierto? Actúan dos fuerzas, ¿sí? Supóngase una fuerza así, que la vamos a denominar F1, y también actúa una fuerza aquí que se va a llamar F2. Entonces, observen, ¿qué nos dice este principio? Nos dice que estas dos fuerzas, señores, se las puede reemplazar por una tercera. Por otra, se la puede reemplazar por otra, que va a tener el mismo efecto, señores, sobre esa partícula, ¿cierto? El mismo efecto que están causando esta y esta. Entonces, ahí es donde ya quiero que comiencen a pensar, profe, ¿y eso para qué me sirve en la realidad, en la práctica? ¿Para qué? Entonces, verá, señores, cuando usted sabe esto ya, primero, desde el punto de vista teórico, ¿ya? Lo que hacemos es eso, visualizarlo en la realidad. ¿Para qué me sirve esto? En la realidad, señores, usted, por ejemplo, puede llegar y decir, vea, mire, vea, aquí estoy construyendo, no sé, una columna, una viga, la cual debe estar soportadas, ¿cierto? Imaginémonos aquí, a ver, vamos a suponer aquí algo de rapidez, no sé si me funcione, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que aquí hay una columna, ¿cierto? Más bien hagámosla por acá, a ver. Aquí. Aquí sería algo como así. Aquí hay una columna, ¿cierto? Y esa columna está sostenida por este cable, mire, que se llama F1 y por este otro cable que se llama F2. Entonces, según lo que acabamos de analizar aquí en la ley del paralelogramo, me dice, vea, que yo puedo reemplazar estas dos por un solo cable que haga lo mismo, ¿cierto? Que están haciendo estos dos cables sobre este cuerpo que está aquí. ¿Ya? Entonces vuelvo otra vez. ¿Y para qué? Ah, bueno, miren, lo que pasa es que esto me puede servir porque de pronto, si yo lo reemplazo por una sola fuerza, puedo economizar plata. Por ejemplo, una razón. 2, porque resulta que, por ejemplo, en el diseño usted dice, no, yo tengo que tratar que, por ejemplo, en medio de esta partícula y de este cuerpo que está aquí, por ejemplo, hay, no sé, hay alguna montaña, hay alguna cosa, y en la realidad usted no puede aplicar esta fuerza así. ¿Listo? Entonces, cuestiones de diseño, mire, no puede hacer eso. ¿Ya? Entonces dice, no, tengo que buscar otra forma, ¿ya? Para
hacer lo mismo que estoy haciendo con estas dos fuerzas, pero de otra manera diferente. Si se dan cuenta, miren, esto ya tiene una aplicación en la realidad, muchachos. Y a eso es a lo que yo quiero que ustedes vayan. Que no nos quedemos con la teoría y que seamos unos duros para hacer los cálculos y toda la vaina. No, sino que listo, vamos a ver, ya, ¿qué hacemos con esto? Entonces, listo, vean. Llegamos aquí, señores. Voy a borrar aquí este cosito aquí. Imagínense que era un barco, pues, o no sé. Yo le decía una viga, ¿no? Digamos que es un barquito mejor. Entonces, vamos a borrar esto, señores, aquí. ¿Listo? Y vamos a reemplazar. ¿Y cómo reemplazamos eso? Entonces dice, para reemplazar, lo que usted tiene que hacer es hacer un paralelogramo. ¿Y qué es un paralelogramo? Pues miren, un paralelogramo no es más, ¿cierto?, que un cuadrilátero. Es decir, una figura geométrica que tiene 4 lados, paralelos 2 a 2. Entonces, miren, este ladito que acabo de dibujar es paralelo a esta fuerza de aquí, y este lado que voy a construir ahorita es paralelo, ¿cierto?, a esta fuerza que está acá. ¿Sí se dan cuenta, señores? Ahí construí un paralelogramo, ¿no? Bien, pues resulta que esa fuerza resultante, esa fuerza equivalente, señores, es aquella que va desde la partícula, ¿cierto?, ¿hasta dónde? Hasta la diagonal donde usted construyó ese paralelogramo. En otras palabras, es la diagonal del paralelogramo, para que lo vea más fácil, la diagonal del paralelogramo saliendo de la partícula. Ya, eso es todo, ¿cierto? Y a esa fuerza que acabó de construir usted es la que se conoce como fuerza resultante. Fuerza resultante. Miremos ahí. No, chicos, me disculpan ahí, no sé por qué a veces se traba esto. ¿Listo? Fuerza resultante, mire que aquí está dibujada con negro. ¿Listo? Fuerza resultante, a veces se la simboliza con la letra R de resultante. Mírenla. Y como son vectores, ¿cierto? Los vectores, ¿cierto? Se los representa, una forma de representarlos es colocándole una linecita ahí arriba. ¿Listos? Entonces, miren, esa es la fuerza resultante. Entonces, observen, esa fuerza resultante, ya, según lo que estamos diciendo nosotros, va a tener el mismo efecto que tienen estas dos fuercitas que están trabajando independientemente, ¿cierto? En el caso que yo había dicho, pues están sosteniendo a esa columna o a ese barco, bueno, en fin, lo mismo va a ser esto, lo mismo, señores, ¿ya? Probado, ¿listo? Eso nos dice. Bueno, ¿qué es importante aquí aparte de lo que estamos analizando, señores? Es bueno tener presente, señores, que los vectores, cuando yo sumo vectores, recuerden que los vectores son representaciones gráficas, ¿cierto?, de algunas magnitudes físicas, como las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones, y en fin, otras más. Son representaciones. Y entonces, señores, eso, a través de estas representaciones, pues, yo puedo llegar y reemplazar o encontrar sistemas equivalentes. Entonces, ojo, recuerden, aquí voy a colocar este igual, ¿cierto? Diciendo, mire, que a esta partícula, llamémosla A, ¿cierto?, le pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Si usted coloca esta fuercita y esta fuercita, o si por el contrario, coloca solamente esta fuercita que está aquí. ¿Listo? Ahora, estaba diciendo que hay que mirar es cómo se operan estos vectores. Pues resulta, señores, que, verán, ¿no? Analicemos lo siguiente. Tenemos aquí un vector, llamémoslo el vector A, ahorita le coloco el nombre, y tenemos otro vector, ¿sí?, que se va a llamar el vector B. Imaginémonos esto. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí estos dos vectores. Repito, el vector B. Y tengo mi vector A. Según lo que yo dije, ¿cómo se suman estos vectores? Pues, hombre, yo lo que debo hacer, ¿cierto?, es un paralelogramo. Entonces, llego aquí, construyo un lado de ese paralelogramo que sea paralelo
¿cierto? A uno de los que ya están. Ahí. Y otro lado, el otro lado que sea paralelo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Supongamos que ahí está el paralelo. Y entonces, ojo, yo digo que supongamos pues que aquí estaba la partícula, ¿cierto? Entonces que la fuerza resultante es aquella que resulta de hacer la diagonal desde la partícula como tal hasta la diagonal, ¿cierto? Del paralelogramo, ¿no? Es la diagonal que sale desde la partícula partícula como tal, ¿no? Y me toca el otro punto de diagonal, pues, de este paralelogramo como tal. Bueno, si nosotros analizamos esto y le damos valores, señores, a este vector A, si decimos que vale, por ejemplo, 4 metros, 4 pulgadas, lo que sea, y este B vale 6, lo mismo, 6 pulgadas, no importa ahorita eso. Entonces, observen, señores, que este vector resultante, ¿cómo encontramos ese valor? ¿Listo? Una cosa es cómo lo sumamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, gráficamente, así sería como lo encontramos. Ahora la pregunta, ¿qué valor tiene? Entonces, ojo, primero, para hallar el valor, ya no le colocamos esta lineecita aquí, mírenla. ¿Listo? Ojo ahí, ya no le colocamos la línea. Para hallar el valor, dejamos solamente la letra. ¿Sí? Y tenemos que tener claro lo siguiente, muchachos, y es que los vectores no se suman como se suman los escalares, o sea, los números. ¿Cómo así? Claro, mire, si usted suma 4 más 6, ¿cuánto le daría? Pues 4 más 6 me da 10. Pero los vectores no obedecen las leyes de la álgebra normal, pues, ¿cierto? Que nosotros manejamos, ¿no, señores? ¿Cierto? Para sumar estos vectores, pues, nosotros tenemos que acudir al teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿cierto? O a otras leyes trigonométricas en general, como el teorema del seno, del coseno, en fin, ¿cierto? Pero no a la suma normal, 4 más 6, 10. Y vamos a probarlo, miren. Si sumamos aquí, si encontramos el valor de R, ¿cuánto vale? R valdría 4 al cuadrado. Mire, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces esto valdría 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Porfa, alguien colabóreme. ¿Cuánto da esto? Eso sería 16 más 36, 52 creo que es. No 7.21. 7.21, miren. Si se dan cuenta, mire el valor que me da aquí comparado con esta suma, que es una suma algebraica, ¿cierto? Mire, son diferentes. Entonces, esa es una salvedad que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Los vectores no obedecen las leyes de la álgebra normal, común, pues, ¿cierto? Sino que se suman con otros principios, otras leyes como las leyes de la trigonometría, como ejemplo el teorema del seno, el teorema del coseno, el teorema de Pitágoras y otros. ¿Listo? Ojo, por favor, con esta parte. ¿Listo? En ese sentido, señores, listo, ya nos metimos en este cuento y vamos a hacer unos ejercicios ya de estática. Entonces, aquí se me olvidaba, antes de eso, muchachos. Bueno, otra cosa importante antes de hacer esos ejercicios es lo siguiente, miren. Las fuerzas, señores, tienen unas características. Pilas, señores, espero que estén tomando apuntes. Recuerden que yo voy a evaluar todo esto. Entonces, ojo con eso. Verán, ¿no? Las fuerzas tienen unas características que son bien importantes y se deben tener en cuenta. ¿Listo? Esas características son las que ven ustedes aquí en el tablerito, ¿cierto? En la presentación, ¿cierto? Las fuerzas tienen 4 características. Algunos libros hablan de 3, pero nosotros somos un poquito estrictos en esto y decimos que son 4 en la realidad. Son que tienen punto de aplicación bien definido, que tienen magnitud o valor o módulo, como está aquí, que tienen dirección y
que tienen sentido. Esas se llaman las características de una fuerza. Hablemos de cada una. Entonces, ¿qué es el punto de aplicación? En este primer capítulo, muchachos, que vamos a tratar con estática de partículas, entonces, mire, la partícula es esta, ¿verdad? Esta es la partícula, ¿cierto? Entonces, como es una partícula, o sea, asumimos que es algo bien pequeñito, entonces decimos que el punto de aplicación es exactamente eso, la partícula, ¿listo? En este caso, ¿ya? Entonces tiene un punto de aplicación bien definido, que es la partícula misma. ¿Qué es la magnitud o módulo, valor? Pues como lo dice aquí, es el número, ¿cierto? Que tiene esa fuerza que usted está aplicando. Es un número y va acompañado de unas unidades. Entonces, por ejemplo, aquí vea, un número, 10, y va acompañado de la unidad que es libras. Puede decir 20 newton, 30 kilonewton, bueno, en fin, ¿listo? Esa es la magnitud del valor. Un número que va acompañado de una unidad. Esa es. Entonces, miremoslo aquí. Míralo aquí. Esta es la magnitud. Este es el punto de aplicación. Vámosle colocando aquí. Punto de aplicación. Esto es la magnitud, ¿cierto? Y esa magnitud, ¿cómo la puede ver usted gráficamente? Pues aquí, por una serie, ¿cierto? De valores aquí, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta 10, ¿listo? Entonces ya vemos dos características. Punto de aplicación, magnitud. ¿Qué es la dirección? Pues, hombre, la dirección de una fuerza es aquella que está dada por otros dos elementos. ¿Cuáles son? La línea de acción, como la pueden ver ustedes aquí, ¿cierto? Línea de acción y el sentido. Así se da la dirección. ¿Y qué es la línea de acción? Yo ya lo expliqué anteriormente, aquí lo volvemos a explicar. La línea de acción dice que es una línea recta infinita. Aquí faltó colocarle esto. Imaginaria. Una línea recta primero. Entonces miremosla aquí. Mire esta línea que está aquí. Si la miran aquí, chicos, véala. Línea recta, está trazada con trocitos para decir que es una línea imaginaria. Entonces, esto es lo que se conoce como una línea de acción. Dice que es una línea recta, infinita, imaginaria, a lo largo de la cual actúa la fuerza. Entonces, vea, observen, sobre esta línea imaginaria, ¿cierto? Yo llego y coloco, en cualquier parte de esa línea, coloco mi fuerza. Eso se llama línea de acción. Ahora, se caracteriza por el ángulo que forma con algún eje fijo. Entonces, miren aquí hay un angulito, ¿vale? Este ángulo está tomado con respecto, en este caso, al eje de las X, miren. ¿Cierto? Al eje de las X. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se conoce como una línea de acción. Y dice que el sentido, señores, el sentido de una fuerza se representa es por esta cabeza de flecha, aquí, ¿ya? Por esta cabeza de flecha que debe tener ese vector con el que usted está representando la fuerza. ¿Listo? Entonces observen aquí este caso, miren, señores. Aquí si ustedes observan, miren, aquí hay 30 grados, aquí también hay 30 grados, pero miren que la dirección es diferente. En este ejemplo, llamémosle ejemplo A, y este es el ejemplo B. Entonces observen, miren, la línea de acción, ¿cierto? Tiene un ángulo de 30 grados, miren. Acá, la línea de acción tiene un ángulo de 30 grados también, pero miren los sentidos. Este tiene un sentido hacia abajo y este tiene un sentido hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Entonces, la dirección en general, resumiendo, la dirección de este ejemplo A va a ser contraria a la dirección de este ejemplo B. ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, vámonos a los ejercicios. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, señores, aquí. Es un ejercicio modelo, o sea, ejemplo que se lo utiliza, ¿sí? Y el ejercicio nos dice lo siguiente, miren. Dos fuerzas P y Q, aquí están, miren, P y Q. Actúan sobre un perno. ¿Qué es un perno? Un perno es un tornillo, un tipo de tornillo, digamos, ¿cierto?
Dos fuerzas PQ actúan sobre este perno que está aquí, este tornillo aquí. Entonces dice, determine su resultante, señores. Determine su resultante. Entonces, vamos a hacer este ejercicio aquí. Perdón, chicos. Bien, señores. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice uno de los principios de la estática? Que para sumar o para encontrar una resultante, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Debemos acudir a la ley del paralelogramo, ¿cierto? Entonces, listo, acudamos. ¿Y cómo acudimos? Bueno, entonces dice, para hacer el paralelogramo, usted lo que debe hacer es llegar y construir a esos dos vectores, utilizar esos dos vectores como dos lados y construir otros dos lados que sean paralelos a esos dos. Entonces llegamos aquí, mire, y llego de aquí, mire, y trazo aquí. Ahí. Bueno, ¿qué vainas aquí con este hombre que a veces molesta? Bueno, más o menos sería como así. Y entonces dice, construye entonces esos laditos de esa manera. Entonces miren, aquí están. Ahí está, eso, ¿cierto? Y ya, ¿no? Supongamos que ahí está. Ya he construido mi paralelogramo, que es un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2, ¿cierto? Ya está. Ahora dice que su resultante es aquella, ¿cómo es? Aquella diagonal del paralelogramo que sale, ¿cierto?, del punto de aplicación de las dos fuerzas. Es eso, muchachos, no es más, no hay necesidad de complicarse más. Es la diagonal del paralelogramo, solamente que es la diagonal que sale del punto de aplicación de las dos fuerzas. ¿Y por qué hago esa claridad? Porque, por ejemplo, aquí en ese paralelogramo también tiene otra diagonal. ¿Cuál? Mire, de aquí, esta diagonal, esta de aquí a aquí, ¿cierto? Pero entonces, para saber cuál es la que nos interesa, es aquella que sale del mismo punto de aplicación de las dos fuerzas que estaban antes. Entonces, a partir de esas dos fuerzas, señores, mire, encontramos aquí ahí está. ¿Cierto? Entonces, miren, ahí tenemos nuestra resultante hallada desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Mire, y a esta resultante le vamos a denominar R, ¿cierto? Aquí, ¿por qué este P no está con la rayita arriba? Mire, porque aquí lo que el P me está representando es la magnitud, mire, ¿ya? Entonces yo, si quiero colocarle la fuerza P, debo colocarla aquí, y la fuerza Q debo colocarla aquí, ¿cierto? Bien, señores, ahí está la cosa. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, ahora sí resolvemos esto. Quiero que me pongan mucha atención porque aquí, en estos pequeños ejemplos, señores, vamos a avanzar bastante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dibujamos lo que me interesa, ¿cierto? Ya hice el paralelogramo, ahora sí voy a dibujar, es como algo parecido a un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo sin vector, sino con líneas, simplemente aquí para poderlo resolver más fácil. Listo. Vamos a imaginarnos que esto es lo de arriba, ¿listo? Y entonces aquí vamos a colocar, mire, esto es R, vector R, ¿cierto? Esto es P, y esto es el Q, ¿cierto? Que es el lado paralelo, ¿sí o no? Mire, este lado es paralelo a este. Ahora sí, coloquemos sus valores. Entonces, mire, esto vale, no sabemos, este P vale aquí, P vale 40, y este Q vale 60, ¿cierto?
ahí desafortunadamente no está hecho a proporción, ¿no? Esto se debería hacer esa proporción, o sea, este Q debería ser más grande que el otro de aquí. Bueno, señores, entonces, debemos colocar todos los daticos que requeramos, pues, para poder resolver esto. Entonces, ¿sí? ¿Qué otro datico tenemos? Tenemos lo siguiente, mire. Observe usted aquí que esta fuerza P está aplicada a un ángulo de 20 grados respecto al eje X. Y que, bueno, miren, observen aquí este grafiquito de aquí, por favor, no se me van a perder. Mire que este angulito 25 grados es aquel que está aplicado entre ¿quiénes? Entre las dos fuerzas, ¿cierto? ¿Y para qué me puede servir? Entonces observe, mire, ¿qué pasa si yo amplío? Y aquí es donde viene, cobra importancia, señores, el haber hecho ese pequeño resumen, ¿cierto?, de conceptos previos. Ahí. Observemos, miren. A mí me interesa, por ejemplo, hallar este angulito, llamémosle ángulo alfa, ¿cierto? ¿Cómo hallo este ángulo? ¿Quién me dice, señores? ¿Cómo hallo ese angulito de ahí? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Aló? Profe, qué pena, ¿cuál ángulo? Alfa, el que está aquí. ¿Cómo lo encuentro con los datos que tengo ahí? Miren que ese estudio que hicimos, ese con pequeño el estudio. coseno, profe. Coseno. A ver, escucho otra voz. Miremos a ver. Otra voz, ¿quién me dice? Nosotros hicimos un estudio de geometría. ¿Qué vemos aquí? Vean. Aquí vemos dos líneas, observen aquí, vean. Dos líneas paralelas, cortadas ¿por quién? Por una línea oblicua o secante, miren. Entonces, aquí hay un angulito, si se dan cuenta, mire, 25 grados. Yo pregunto que cuánto vale este angulito de aquí, ¿vale? ¿Esto no es parte del estudio que hicimos nosotros, señores? ¿Cuánto vale ese angulito alfa? Lo mismo, profe. 25. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta por qué era importante ese estudio, señores? Espero que este fin de semana sigan estudiando. Vuelvan otra vez a recapitular eso, jóvenes, ¿vale? Miren lo importante. Por una propiedad, creo que es la de ángulos correspondientes, si no estoy mal. Sí, creo que es ángulos correspondientes, el uno interno y el otro externo, miren. ¿Ya? Entonces, mire, alfa es igual a 25. Nuevamente, señores, si están con dudas sobre esto, por favor, hagan el estudio. Vuelvan otra vez ustedes a hacer ejercicio en la casa. De lo contrario, vamos a tener problemas en la materia. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, ¿para qué me podrá servir esto? Entonces, miremoslo aquí, a ver. ¿Cierto? Entonces, observemos, miren. Este ángulo de aquí, me dijeron ustedes que es de 25 grados. ¿Y para qué me sirve? Ah, bueno, mire, como es de 25, entonces, vea, sin querer, yo ya sé cuánto vale este angulito de aquí, véalo. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién me dice y por qué? Si ven qué fácil, qué bonito que es esto, pero cuando usted tiene claro los conocimientos y los conceptos en general. 180, profe. Entonces sería 155. Eso, muy bien, compañera, muy bien. ¿Siento qué, por favor? 155. Mírelo ahí, va. ¿Y profe, por qué está haciendo eso? Ay, hombre, ¿no se dan cuenta que necesitamos hallar este valor de R? ¿Ya? Y para hallar ese valor, pues necesitamos por lo menos un angulito de este triangulito que está aquí, ¿verdad? ¿Ah? Esto es muy bonito, señores, de verdad, esto es chévere. Pero no es más fácil descomponerlo, hacer las sumatorias en X, las sumatorias en Y y después sacar el resultado. Ah, bien, muy bien. Bien, pues vea, venga, les pido un favor, ¿listo? Yo les voy a enseñar más o menos unos 5 o 6 métodos que existen para solucionar esto. ¿Listo? 5 o 6 métodos. Ahora, ¿y para qué, profe? Porque resulta, señores, que no siempre el método que el compañero está proponiendo es el mejor, ¿cierto? Ese método, por ejemplo, es muy bueno y bueno, de pronto ustedes se casaron con ese método porque el profesor les enseñó así, bueno, no sé. La cuestión, señores, es que yo deba darles a ustedes todas las herramientas para mirar
en un caso específico, cuál de estos métodos es el más rápido y el más adecuado. ¿Sí me entiende? Usted tiene que ser hábil, duro, ¿ya? Entonces, de pronto, ojo, no sé, aquí son dos fuerzas, de pronto ese puede ser, bueno, no sé, pero yo le voy a enseñar, como le digo, varios métodos, unos 4 o 5, y ya usted, después de que maneje esos, ya dirá, no, el mejor es el que dice un compañero, mejor es este otro, ¿sí me entiende? Eso es. Entonces, bueno, por ahorita terminémoslo aquí. Entonces, listo, señores. Mire, ya tenemos eso ahí, ya murió esto. Entonces, ¿cómo hallo R? Entonces, R, ¿cómo lo hallo? ¿Quién me propone alguna idea? ¿Cómo hallar R? Con esos datos que tenemos ahí. Por ley de cosenos. Excelente. Si la ven, véala. Muy bien. R va a ser igual a ¿qué? Mírela. A 40 al cuadrado. ¿Quién fue que me habló? Por favor, venga, quiero mirarla. ¿Quién fue? Yo, profe. María. Mayre. Ah, bien, Mayre, muy bien, muy bien. Listo. 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos, mire, 2 veces 40 por 60 por el coseno del ángulo interno entre 40 y 60, o si no lo quiere ver así, entonces por el coseno del ángulo opuesto a la fuerza que yo estoy hallando. Entonces sería 155. ¿Listo? Ojo, esto es R al cuadrado. Entonces yo necesito R solo. Por favor, tengan la amabilidad y me dan ese dato. ¿Cuánto valdría R? $97.7 newtons. 97.7 newton. Miren. Ahora, hallar una fuerza, señores, es encontrar su magnitud. Ya lo hicimos, mírela, ¿cierto? Pero no es solamente eso, sino también encontrar su dirección. ¿Cómo así? Claro, mire, la dirección es ¿cuál? Esta, mírela. El ángulo con respecto a algún eje fijo, en este caso con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos ese angulito? Ah, vale, pues mire, yo ya encontré aquí que esto vale 150. Yo necesito encontrar aquí este angulito de aquí. ¿Cuál? Este de aquí, ¿vale? Beta. No se vayan a confundir, señores. ¿Verdad? Teta, ¿cuál es? Teta es el ángulo que va desde la resultante hasta el eje X, mientras que beta es el angulito del triángulo que está ahí. ¿Cómo encuentro ese angulito? Mire todo el estudio que hicimos, qué bueno, qué interesante, mire. ¿Sí ven que se utiliza? ¿Cómo encuentro ese beta? ¿Quién me sugiere? ¿Quién me dice, por favor? Aló, aló. ¿Que a nadie se le ocurre nada, chicos? A ver. ¿Cómo encontramos beta? ¿Están conmigo, chicos, o no? ¿Aló? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Listo. ¿Alguien se le ocurre de pronto una idea? ¿Cómo encontrar ese beta? Yubileima, de pronto. O Jair, que tienen el micrófono encendido, ¿de pronto querían decir algo? ¿No? Bueno, listo. Entonces hagámosle. Listo, ¿cómo encontramos beta, hombre? ¿Para qué estudiamos el teorema del seno? ¿Cierto? Entonces, miren, yo digo, mire, seno de beta, ¿cierto? Es a 60 como, ¿qué conozco? Seno de 155 es AR, que vale 97.7. Con esto, señores, yo puedo encontrar beta. Por favor, me colaboran y me dicen cuánto vale beta. $0.25, profe. No, beta. Beta.
No seno de beta, sino beta. 15.04. Repítame, por favor. 15.04. 15.04. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Cuánto vale teta? ¿Cuánto valdría teta? Y me dice, chicos, ¿cuánto valdría teta? Eh, 35.04. Exacto, ¿listo? Sería sumar 15.04 más 20 grados. Eso me daría 35.04 grados. Listo. ¿Qué es esto? Teta. Ahora ya hemos encontrado realmente el valor del resultante. Profe, ¿y es la única forma de hacerlo? No, no, no. Esto que aplicamos aquí es un método trigonométrico, ¿cierto? Después de haber hecho la ley del paralelogramo, utilizamos un método trigonométrico que es el teorema del coseno. Pero no es la única forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hallamos R ahí? ¿Cómo otra forma podría ser? Entonces, miren, usted puede llegar aquí, voy a hacerlo por acá así rápidamente. Ahorita no me interesa avanzar en más ejercicios, sino que este quede bien comprendido. Entonces, miren, tenemos ahí, ¿cierto? Esta fuercita, tenemos aquí esta otra fuercita, ¿cierto? Algo así creo que era. Ahí. Y tenemos esta fuercita. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que conocemos? Entonces, nosotros conocemos aquí sí, conocemos aquí esto. Y miren, ¿sí? Y sabemos pues que aquí hay un angulito de 25 grados. Ahí está. Entonces, miren, aquí hay, perdón, aquí hay 25 grados. ¿Sí? Y entonces sabemos que esto mide, creo que es 40, chicos, aquí, creo que es 40. Sí, esto vale 40. ¿Qué más? Esto de aquí vale 60. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, vea, pongan atención, mire, con esos daticos nomás también podemos resolver esto, aplicando otro método trigonométrico. ¿Cuál? Llegamos y hallamos, por ejemplo, esta distancia. La de aquí. ¿Cierto? Ahí, más o menos. En donde aquí vemos que hay un ángulo recto. Entonces, mire, hallamos esta distancia. Supóngase que esto se va a llamar D. ¿Listo? Hallamos esta distancia, desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? ¿Cómo? Utilizando 60, utilizando 25 grados y utilizamos D. Una vez hemos hallado eso, aprovechamos también y hallamos esta otra distancia, E. Mírenla. ¿Cierto? Ya hallamos la distancia E, como sabemos, ¿cierto? Que de aquí a aquí vale 40, pues también ya sabemos cuánto vale desde aquí, mírenlo, hasta ahí, véalo. ¿Se da cuenta? Ya sabemos. Como ya tenemos entonces este dato y tenemos este dato de aquí, miren, ya podemos saber cuánto vale R. ¿Cómo? Aplicando, por ejemplo, Pitágoras, ¿cierto? O aplicando, bueno, ahí sería aplicando Pitágoras, ¿no? Y para hallar este angulito de aquí, que lo llamamos beta, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Llegamos y decimos tangente de beta, mire, tangente de beta va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto
Tengan la amabilidad, señores, hagamos esto y culminamos por el día de hoy, ¿vale? Los 3 primeros que me hagan eso mostrándome el proceso, por favor, les califico. Háganle, señores, así como lo estoy mostrando aquí. ¿Listo? Hasta ahorita esto es un método nomás, señores. ¿Listo? Un método. Sigamos, señores. Los espero. 3 personajes que me envíen eso, señores, les califico. Al celular. Chicos, mientras hacen eso, les vuelvo otra vez a comentar. Ojo, ese enlace que aparece en Classroom solamente era para la primera clase. De ahí en adelante ya hemos tenido creo que 2 o 3 clases, señores. De ahí en adelante las clases, los enlaces los envío 1 minuto o 2 minutos antes de iniciar la clase. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente para las 2 asignaturas. ¿Vale? ¿Listo, señores? ¿Cómo van con eso? Ana, ¿me haces un favor? ¿Tú me puedes enviar ahí el nombre completo tuyo para agregarte? Solamente tengo Ana. Porfa, ¿vale? ¿Cómo van, chicos? ¿Sí lo están haciendo o no? Díganme, ¿vale? Para no perder. Ah, vale, vale, listo. Para no perder tiempo, ¿vale? Es bueno que me comenten ahí, porque si no, señor, no sé si me están atendiendo o no. Muchachos, un minutico porque ya comienzo la otra materia. Bueno, mientras lo van terminando, señores, les recomiendo que para la próxima clase, señores, estudien un poquito la parte teórica, todo lo que hemos visto de conceptos y toda esa cuestión. No les garantizo exactamente que lo vaya a hacer la próxima semana, pero váyanlo estudiando, señores, como pueda sí, pueda que no. ¿Listo? Entonces, pero desde la próxima semana es muy probable que en cualquier momento yo les evalúe esto. ¿Listo? Les ponga ahí algún formulario para que lo hagan. Listo. Ya lo entregaron aquí, ya lo han entregado 2 estudiantes, Andrés Nicolás Barco y Norman Albarracín.
Muy bien, Norman Albarracín, listo. Ok, el compañero Andrés. Falta uno. Era muy fácil, ¿no? Muy bien. Perfecto. Listo, ahí está 25, 14.5. Pero, ¿qué te digo? ¿Dónde está R? Te falta colocar el valor de R, Andrés Nicolás. No le colocaste el valor de R. Te faltó hallar R. Falta uno, señores. Pero creo que ya no se va a alcanzar. Bueno, señores, entonces solamente... a ver, aquí pasó otra vez. Listo. María Isabel Moncayo. Listo, señores. Hasta aquí llegamos, señores. Les agradezco mucho. Voy a revisar el de la compañerita. Bien. Bien. Listo. La compañerita sí tiene punticos aquí. Ay, venga, le voy a colocar el nombre. Se llama María Isabel Moncayo. Sí. Listo. Listo, señores. Nos vemos la próxima. Por favor, estén como más activos, señores, ¿vale? Si no, de verdad, eso se vuelve muy harto, muy aburrido. ¿Listo? Entonces, ya nos vemos la próxima, señores. Cuídense, por favor, estudien bastante estática, ¿vale? Estudien bastante, que eso es importante, es prioritario, señores, para ustedes. Que estén bien. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta luego, profe. Bueno, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Profe, una pregunta.